Mi criterio lo que impide es la generalidad de esa dieta. No todo el mundo responde a la misma dieta. Las dietas tendrían que ir perfectamente diseñadas para cada persona. Un paciente o una persona sin tener ninguna patología crónica le influye su genética, su tratamiento si es que está ya con algún tipo de fármaco, su alimentación actual y su flora intestinal. Entonces, si hay una dieta que dicen que es para mejorar pues digamos el rendimiento físico, el rendimiento intelectual o para perder peso, para bajar la glucemia, es muy posible que a una persona le haga bien o a 100, pero a otras no. Y yo creo que ese es el motivo porque al final se deja y no se sigue completamente las dietas. Se hace en un esquema muy fijo y muy estático y debería de ser más dinámico. Según se va avanzando en el desarrollo o el del cumplimiento, irse adaptando la planificación de los alimentos que tienen que ingerir. Como médico creo que lo que hay es un fracaso también como tratamiento a nivel farmacológico. Y se ha pensado que casi, es verdad que hay una evidencia, que el 80% de la enfermedad crónica está influenciada por el estilo de vida y el tipo de hábito alimentario que tenemos. Entonces yo creo que ha habido ahora un boom, una eclosión, yo por lo menos en los años que yo tengo de experiencia, de que antes nadie hablaba de la alimentación, era como algo no conocido, y en cambio ahora parece que todo lo relacionamos con los alimentos. Y es cierto que los alimentos nos dan una serie de ítems o de referencias en nuestro desarrollo, en nuestro peso, en nuestra endocrinología en general. Pero no es solo la alimentación, es la genética, es la expresión genética, como he dicho antes, es la flora intestinal, el microbioma, la epigenética. Entonces todo eso influye mucho. El por qué han salido ahora personas que dicen esto va bien, pero no está basado en la evidencia. Entonces nosotros como científicos yo no sabría explicar por qué se hace más caso a alguien que dice que le ha ido fenomenal y no se ha comprobado que de lo que está hablando es cierto. Que en cambio cuando hay una serie de publicaciones mucho más rigurosas y científicas y tienen evidencia de que pueden haber ido bien o no, no se hace tanta, digamos, difusión en los medios, ¿no?, de comunicación. Ya sea el presente, por lo que he dicho al principio. Una persona, si nos ponemos en pacientes que tienen patología crónica, tú no puedes decirle a un paciente que tiene diabetes, darle la misma dieta o el mismo ritmo de alimentación que a otro paciente que tiene también a lo mejor otra diabetes o el mismo tipo de diabetes. Y no es lo mismo un joven con 16 años que está creciendo, que hace deporte, que en la misma edad otros adolescentes que a lo mejor hacen deporte o no lo hacen con esa intensidad, o sigo manifestando que influyen muchos ítems, la biología, la genética, o si se tiene algún tipo de alergias o no tienen alergias. No podemos hacer una dieta generalizada. La dieta personalizada es ya hoy, no se puede pensar en un futuro. Eso hoy. Digamos que uno de nuestros objetivos es formar a todos nuestros compañeros en atención primaria y el que te lo haga es que no se ha actualizado. Y eso es uno de los errores que existe dentro de lo que se llama el desarrollo profesional, ¿no?, del médico. El médico tiene la obligación de formarse de una manera continuada, igual que me pongo al día en tratamiento para la hipertensión o para la fibrilación auricular o para cualquier otra patología, diabetes, reuma, etc. Ya esas dietas que antes hacíamos así, o se hacían, que yo no he llegado a hacerlas, ya no existen, no deben de existir. Desde Consejería de la Comunidad de Madrid hay un programa en el que yo participé de dietas, ya estoy hablando de cuando era consejero el doctor Alemany, en el que está colgado de la biblioteca de nuestro programa de AP Madrid y que podemos pedir, dependiendo de qué edad, patología, pues os digo personalización, qué es lo que tienes que tomar o no debes de tomar de acuerdo a lo que eres, si eres un varón, si eres mujer, si haces actividad física, si tienes diabetes o si tienes sobrepeso, etc. No vale que te saquen la dieta de 1500 calorías solo. Yo ahí hago dos separaciones, no sé si cuando antes hemos hablado un poquito lo que intentaba aclarar lo que es la suplementación. Hago dos apartados. Siempre hay que pensar y partir que las necesidades de micronutrientes, macronutrientes, lo que necesitamos para nuestro día a día, tienen que venir o ser, digamos,
de todos los alimentos, tienen que venir de la ingesta de alimentos de una forma variada. Y dependiendo de cada persona, pues ingerirá un tipo más de alimentos u otra. La suplementación desde el punto de vista de la evidencia, tenemos por un lado aquellas personas que por cualquier circunstancia a nivel digestivo o a nivel metabólico no tienen la capacidad a lo mejor de absorber o de alguna manera introducir en su organismo esos micronutrientes necesarios. Entonces sí que disponemos de suplementación para que esa persona no se nos desnutra. Incluso puede ser personas ancianas, no estoy hablando solamente ya de personas diabéticas o con otra patología crónica, sino una persona anciana, según va cumpliendo años, la función de sus órganos van disminuyendo y por mucho que queramos darle una alimentación, a lo mejor por textura no puede comer bien y sí que a lo mejor necesita una suplementación de macro o micronutrientes. Cuando hablo de macro o micronutrientes, cuando hablamos todos de proteínas, hidratos de carbono o cuando hablamos de sodio, calcio, etcétera. Entonces ahí sí que hay que plantearse, por eso es totalmente personalizado, qué es lo que necesita cada uno en un momento determinado. Si lo que nos referimos es a ese tipo de suplementación de que la gente piensa que cuando hay una carencia dentro de toda la alimentación variada que hablamos, que podemos tomar unas determinadas o suplementos, ya sean en líquido o en sólido, y que eso es lo que nos va a hacer de alguna manera suplir, valga la repetición, aquello que no nos aportan los alimentos, si me pide mi opinión, yo le tengo que decir que no debería ser lo correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que los alimentos son los que nos lo deben de aportar. Ahora, si por alguna circunstancia especial, porque hacemos un viaje, porque tenemos un trabajo un poco, digamos, caótico, antes de no comer o pasar muchas horas de ayuno, a lo mejor hay que plantearse qué tengo que llevarme para que me pueda ayudar que yo pueda comer. Hablamos muchas veces de los productos vegetales, de frutas, de verduras. Yo también eso puedo entender que a lo mejor en situaciones con mucho calor o de muchas horas fuera de un refrigerador, esos alimentos se estropean y tampoco podemos de alguna manera ingerir algo que no nos va a aportar los nutrientes que si lo cogiéramos o del refrigerador o directamente digamos casi del campo. Entonces habrá que buscar alguna alternativa dependiendo de cada persona y plantearse lo que es su menú de tal forma que diariamente le distribuyamos los alimentos. Y a lo mejor se puede tomar otro tipo de fruta a media mañana o un lácteo o algún otro tipo de hidratos de carbono. Me da lo mismo que sea una tosta de pan que un bocadito, no lo sé. No puedo decir una regla general, sino particularizar para cada uno, sabiendo un poco si se me va a sentar en la oficina o si tiene, por ejemplo, que a lo mejor yo tengo pacientes que son jardineros, se tiran muchas horas en la calle y son diabéticos y yo no les puedo decir que se lleven una fruta, porque a la hora del mediodía de coger una fruta, primero que a lo mejor está pasada, está caliente, no tienen tiempo, y entonces a lo mejor sí que les doy una recomendación de una suplementación, que para eso existe también digamos, dentro de lo que es la alimentación y la nutrición en farmacia, y que lo puede preparar un batido en casa, algo, pero lo tendríamos que estudiar y hacerlo personalizado. Pero la opinión de suplementación por falta o carencia de que no comemos de una manera variada, no. Creo que es una forma más generalizada. El que más se preocupa por la alimentación hoy en día es primero una persona que tiene ya algún tipo de patología, tiene una enfermedad, entonces viene a hablar sobre ella. Es verdad que está entrando un boom entre lo que sería la gente joven, adultos jóvenes, adolescentes, por el hecho de tener un estilo de vida mucho más sano, donde hay una actividad física ya metida dentro de lo que sería su día a día. Y entonces sí que te vienen a comentar un poco y a consultar qué tipo de alimentación pueden tener, digamos que acompañando con ese tipo de actividad física que están realizando, ya sea fuera de su horario laboral o que dentro de su horario laboral pues le necesita porque tiene un mayor gasto energético. Yo lo que sí que creo, y el hábito de la alimentación nos lo creamos cuando somos, nos lo crean cuando somos niños. Entonces hay una cultura, tanto en España como en cualquier otro país, a la hora de tomar una serie de alimentos, bien sean con azúcar, bien sean con sal, bien sean con más palatabilidad, con una determinada grasas, que eso se adquiere de pequeños. Entonces la influencia para que luego culturalmente podamos de alguna manera intervenir
y que podamos hacer que todos nuestros descendientes o los que son, digamos, de nuestra edad se vayan mejorando es desde la infancia. Desde la infancia, porque si un niño no ha probado el azúcar añadido en determinados alimentos, ese sabor que tiene de ese tipo de producto no va a necesitar añadir azúcar cuando sea más mayor. Si toma un arroz hecho y no se añade sal, demasiada sal, cuando se va adquiriendo la edad mayor y adulta, es mucho más fácil que eso se coma de esa manera. Pero si yo ya tengo una palatabilidad y un ritmo de comida, o pertenezco al norte y me encanta, porque es mi costumbre de comer carne, por mucho que me quieran decir que me venga al lado más, digamos, vegetariano o con el tema de productos de pescados, que todo es sano, o sea, en su justa medida todo es bueno, a lo mejor me cuesta mucho. Cuando me adhiero más es cuando he tenido un evento médico que me ha hecho pensar, o porque a lo mejor estoy preparando algo deportivo, me gusta tener un físico más acorde a lo que se lleva a la moda, no lo sé, pero en general nos olvidamos de ello, salvo que tengamos una cultura desde pequeños, y si la cultura de pequeños es que comemos de todo, variado, pues seguro que tenemos una alimentación correcta y sería lo más lógico. Creo que si conocemos el mundo del deporte, el que practican el alto rendimiento, que es lo que llamamos deporte, ellos tienen una alimentación completamente controlada, con una ingesta de proteínas y sobre todo de hidratos de carbono muy alta. ¿Por qué? Porque el gasto energético que necesitan hacer a corto plazo necesita consumir hidratos de carbono. Entonces, si uno escucha, y sabemos todos y lo leemos, lo que come gente que va a jugar a un partido de fútbol o que va a hacer un partido de tenis o cualquier carrera, lo que llevan son hidratos de carbono, ¿vale? Y si eso solamente lo hiciéramos como dieta de alimentación en la gente en general, que solo hace actividad física, que actividad física significa el irnos a pasear 15 o 20 minutos, posiblemente estamos predisponiendo a determinadas personas que en un momento determinado pueda haber un desarrollo de una hiperglucemia, de una diabetes. Entonces, yo insisto, primero diferenciar la actividad física, que es lo que hacemos mayoritariamente muchos, porque vamos a la piscina, nos apuntamos a un gimnasio, que es lo que es el deporte. Y el deporte de rendimiento, de hacerlo de una manera constante, de más de 1 hora diaria, con un gasto de energía muy alto. Ese tipo de personas hay que hacerle una planificación con una ingesta completamente distinta. Es verdad que te pueden venir preguntando, que eso lo han dicho mucho, lo que es la suplementación de proteicas a nivel de lo que se puede tener al alcance de la mano, en lo que son los medios iba a decir por internet, o incluso en el mismo gimnasio que se lo pueden dar, ¿no? Pero es que ese tipo de alimentos hiperproteicos lo que está haciendo es una saturación a nivel renal, que cuando uno es joven, como el riñón está a pleno funcionamiento, a priori tiene un 100% de función, no lo va a notar. Pero si dentro de los jóvenes hay gente que tenga alguna disminución ya en su función metabólica renal, sí que va a tener una alteración en todo lo que es su repercusión de fisiología, ¿no? Y a medida que se va cumpliendo los años, más va a tener esa repercusión por una sobrecarga renal, con una insuficiencia y una patología añadida a ello. Si yo hago solamente una ingesta hipocalórica, la hipocaloría lo que hace es que mi organismo, como no tengo la ingesta que yo antes tenía y estoy parada, ahorre. Parece que es contradiciente lo que estoy diciendo, pero es así. O sea, si yo hago una dieta hipocalórica para bajar un peso, pero no hago ejercicio, actividad física, que sería lo exacto, que cree masa magra, masa muscular, perdería la semana primera a lo mejor los 8 kilos, los 4 kilos, depende de lo que haya disminuido mi calorías de ingesta. Pero luego ya está el rebote, lo que oímos todos, ¿no? Que escuchamos, que luego no se mantiene, hemos perdido 3, 4 kilos y si no continuamos luego se aumentan esos o más. Entonces tiene que ir acompañado siempre, sí o sí, con un aumento de actividad física para que la masa magra se vaya formando.